tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22, qué alegría estar a media semana con ustedes. Es miércoles internacional, vamos a estar en Berlín, en Dinamarca, en Venezuela, en Rusia, ¿en dónde más? Bueno, tenemos mucha información, además de estos viajes por el globo terráqueo. Qué gusto estar con Rafael García Villegas, con Huemanzin Rodríguez. ¿Qué tal, Hueman? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Laura? ¿Qué tal? Buenas noches a todos nuestros amigos que nos acompañan aquí en Noticias 22. Sí, son estos, a mediado de semana nos gusta irnos a diferentes partes del orbe y mira que tenemos información muy buena y que nos pone y nos centra en la realidad. Más adelante les platicamos de qué se trata. Comenzamos con algo que tiene que ver igual con algo internacional, ¿no, Rafael? Así es, mi estimado Hueman, ¿cómo estás? Laura, hola, Laura Regis en la traducción de lengua de señas mexicana internacional, y una nota pues quizá no tan buena porque se cancela la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil por culpa de la pandemia, en esta que hubiera sido su 40ª edición. Aquí la información. Es una fiesta, es una feria de contacto, es una feria infantil, en algunos casos es el primer encuentro de niños, de niñas, de bebés con los libros. Entonces, es física, insisto, es de contacto, es de juego. Incluso la mayoría de las actividades están pensadas así. No es que no pueda hacerse, pero si la FILIC la transformas en virtual, es mínimo. Platicando con Mérida, platicando con La Laguna, tanto Durango como Coahuila, y nosotros mismos, lo que vimos es la posibilidad, para no dejar tampoco esos días totalmente muertos, sin actividad, es hacer un festival de literatura infantil y juvenil. La feria que correspondía ahorita, la FILIC que correspondía ahorita, es la FILIC 40. Entonces, por ser un número emblemático, nosotros quisimos que esto ocurriera el año que entra con las condiciones que esperemos que sean otras, y este año de todas maneras, hacer un festival de literatura infantil y juvenil, y es lo que haremos del 12 al 16 de noviembre. Ante la cancelación de la que había sido la 40ª edición de la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil, con extensiones este 2020 en Mérida, La Laguna, se ha implementado el Festival de Literatura Infantil y Juvenil, cuyo programa está siendo definido. Algunas actividades como el seminario, por ejemplo, de fomento a la lectura, que sí lo queremos hacer este año, y el seminario también virtual. Algunas actividades serán, digamos, cerradas, se inscriben al seminario, el seminario se hace vía alguno de estos mecanismos para hacer reuniones virtuales, se hace la reunión cerrada, pero ya se abre públicamente las conclusiones o una memoria del seminario para que antes de que termine el festival se sepa qué pasó en el seminario. Pero la mayoría de las actividades serán libres, serán abiertas. Paco ya está pensando en la posibilidad de hacer un libro ex profeso que se estaría regalando en el festival de literatura infantil y juvenil. En fin, estamos revisando qué opciones puede haber. Puede ser un libro de lectura de descarga libre. Por otro lado, los organizadores están buscando la concurrencia de todos los sectores involucrados en la feria, que este año es sustituida por el festival. Entre las actividades que se hacían de FILIC estaban estos encuentros de libreros, de editores, que organizaba fundamentalmente la CANIEM. Nosotros tendremos una reunión con ellos en breve y les presentaremos esta propuesta. Nos reuniremos con ellos junto con Mérida y con estos dos, Durango y Coahuila, por parte de La Laguna. Noticias 22, Víctor Gaspar. Bueno, y como han visto, la pandemia ha afectado a muchos sectores. Uno de los que más ha padecido en estos meses de COVID-19 es la comunidad artística y cultural en todo el mundo, en nuestro país, pues por supuesto. Y bueno,
ante esta emergencia se ha lanzado una iniciativa en la que podrán participar creadores, técnicos y profesionales de la cultura interesados en esta reactivación gradual del sector. La Secretaría de Cultura Federal, en colaboración con la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, ha puesto en marcha la iniciativa Contigo Banco de Producciones, que busca hacer frente al contexto de adversidad que ha vivido el sector artístico y cultural, así como contribuir al reencuentro progresivo entre público y creadores. La idea es contratar a más de 1,200 artistas, creadores y profesionales de la cultura para que participen en 5 proyectos culturales a desarrollarse en la capital del país durante los siguientes 2 meses, contribuyendo así a la reactivación ordenada y gradual de las actividades artísticas en espacios abiertos, seguros y donde existan las condiciones para mantener la sana distancia. Cada participante recibirá un monto individual de 13,000 pesos netos. Los 5 proyectos culturales programados responden a la diversidad de producción artística y disciplinaria que caracteriza a la capital. Las actividades propuestas incluyen la elaboración de materiales que favorezcan las buenas prácticas sanitarias, el disfrute de las artes escénicas en espacios abiertos, la intervención de espacios públicos para generar mensajes con conciencia social y la creación de contenidos diversos para medios radiofónicos, entre otras. Los interesados en formar parte del Banco de Producciones deberán estar registrados previamente en la plataforma Telar como agentes culturales. Posteriormente, deberán entrar a la página web del Banco de Producciones, en donde llevarán a cabo su registro. Ahí, el aspirante podrá conocer los perfiles que se solicitan en cada proyecto e inscribirse en el que sea de su interés. Las bases generales de participación y el registro estarán abiertos hasta el domingo 6 de septiembre a las 11 horas en la página bancodeproducciones.cultura.gov.mx. Del 18 al 25 de septiembre se comunicará a cada postulante los resultados de su registro, por correo electrónico o vía telefónica. Noticias 22, César H. Meléndez. Bueno, acudir inmediatamente a esta plataforma para recibir apoyo quienes se dedican a la creación cultural. Y les comentamos que el Museo del Estanquillo abre sus puertas al público hasta el mes de enero del próximo año. Nos va a mostrar algunos de los rostros más distintivos de la cultura mexicana en su versión caricatura. Vamos a ver algunas imágenes de la muestra No te pareces tanto a mí. Más de 200 retratos en caricaturas de personajes como Carlos Monsiváis, Salvador Novo, José Revueltas, Fernando Benítez y Ramón López Velarde, entre muchos otros, forman parte de la exposición presencial No te pareces tanto a mí, retratos caricaturescos del Museo del Estanquillo. Hemos reunido un acervo que puede dar que nos permite hacer una lectura muy precisa de cómo ha evolucionado la caricatura personal en México en los últimos, 150 años, y que además nos da una visión muy clara de lo que han sido los grandes personajes de la política y la cultura nacionales. Pues la exposición está dividida, empieza en el siglo XIX, hay una sección dedicada a lo que es la caricatura en el Porfiriato, hay una sección dedicada a lo que es la caricatura a finales del Porfiriato y a los principios de la Revolución Mexicana, que es muy curioso porque en cada etapa tenemos como, digamos, tendencias artísticas dominantes. En la primera oleada de caricaturas, digamos, predomina el espíritu romántico. En la segunda predomina un poquito la lógica positivista. A principios del siglo XX, los caricaturistas mexicanos asimilaron las corrientes europeas e hicieron un trabajo de vanguardia. En este grupo se encuentran Covarrubias y Salazar. La muestra llega hasta mediados del siglo XX con Ríos y Abel Quesada, entre otros. Tenemos, entre otras cosas, un grupo de caricaturas hechas ni más ni menos que por Carlos Fuentes. Carlos Fuentes, además de ser un gran escritor, era un notable caricaturista. Tenemos también, por ejemplo, caricaturas hechas por Vicente Rojo, el dibujante, el pintor y diseñador Vicente Rojo. Le hizo muy buenas caricaturas a Carlos Monsiváis, a
Fernando Benítez, etc. Y hay un núcleo muy importante de caricaturas de Rogelio Naranjo. ¿No te pareces tanto a mí? Retratos caricaturescos del Museo del Estanquillo estará en este recinto hasta el mes de enero del 2021. Noticias 22, Alberto Aranda. Es momento de hacer una pausa, tenemos más al volver. Seguramente hoy lo ves con más claridad. Lo que hacemos puede beneficiar a los demás. Es necesario que te cuides del coronavirus porque así nos cuidas a todas y todos. Es cuestión de salud y cultura cívica. Sigue las recomendaciones de las autoridades de salud e infórmate. La Facultad de Medicina de la UNAM y el INE también te ofrecen información en INE.mx. Tu participación es lo más importante. Descubre la vida y obra del escritor Efrén Hernández, uno de los autores más singulares de las letras mexicanas. Injustamente ha sido poco leído, es un escritor de culto. Su literatura es original. El personaje hernandiano es una cosa que piensa. Cerrazón sobre Efrén Hernández, en el marco del natalicio de Efrén Hernández. Perfil Arte, jueves 18 horas. Hoy la diáspora nos hace volver la mirada a Dinamarca para rendir tributo a la memoria de un compositor mexicano. Pues sí, ahora desafortunadamente siempre traemos muy buenas noticias y bueno, por un lado es la buena noticia de la creación artística de un músico muy destacado, pero por otro lado es un homenaje también que para nuestra pena se convierte en un homenaje póstumo. Platícanos por qué, Edgardo. Gracias, Laura. Buenas noches. Pues sí, por primera vez esta diáspora cultural se convierte no solo en el espacio donde presentamos cada semana a la comunidad de creadores mexicanos en el extranjero, sino también nos toca hoy la penosa tarea de informar de la muerte de uno de sus representantes, como tú ya lo adelantaste. Resulta que el día de hoy ha muerto en Dinamarca el músico y compositor mexicano Alfredo Moreleón, a los 74 años de edad, después de perder una batalla contra el cáncer. Fíjate que, sabiendo de su estado de salud, había preparado un homenaje en vida a este gran músico mexicano, pero pues nos toca ahora rendirle un homenaje luctuoso y mandarle desde aquí un abrazo a toda su familia. Resulta que se cumplen, en el marco de esta triste noticia, se cumplen 10 años de un momento muy especial para la diáspora cultural. Y es que hace justo 10 años se presentó en Dinamarca el estreno mundial de la trilogía del Centenario, una composición para orquesta y coros de Alfredo Moreleón, que preparó para los festejos del 2010 del centenario de la Revolución Mexicana y el bicentenario de la Independencia. Alfredo vivió en Dinamarca por más de 4 décadas y fue sin duda un gran pilar de la comunidad de mexicanos en ese país. Y el concierto se estrenó en el auditorio del Museo de la Ciudad de Copenhague y para ello se organizó pues a un ensamble de músicos profesionales mexicanos que viven en el mundo nórdico. Y fue una actividad que convocó la Embajada de México, entonces a la cabeza de la embajadora Marta Bárcena, conmigo como agregado cultural, y fue así como celebramos los 100 años de la Revolución Mexicana. Le encargamos a Alfredo en ese entonces que compusiera esta trilogía, él elaboró el proyecto y él mismo condujo la orquesta que armamos casi de manera improvisada para esa ocasión, e incluso no solo escribió la pieza, la condujo, sino que en la parte final él mismo toca el guitarrón en la parte final de esta pieza. Vamos a verla para arrancar este muy sentido homenaje a alguien que apenas hace unas horas nos dejó.
Bueno, vimos una imagen, un video de Alfredo Moreleón en el que él participa, un espectáculo, una música creada por él y que, bueno, ya es un material histórico, Edgardo, y revisando las fuentes de las cuales se alimenta, encontramos desde música de inspiración purépecha, son jalisciense, son planeco, valses, guapango, fusión latinoamericana, pirecua, en fin, música muy diversa en la distancia física, pero en el corazón muy cercano a la tradición musical mexicana. Sí, Laura, y música ejecutada por un grupo de muy talentosos músicos mexicanos, todos representantes de nuestra diáspora cultural. No dará tiempo de mencionarlos a todos, pero estoy seguro que hoy todos estamos compartiendo este duelo. Y bueno, en efecto, Alfredo Moreleón nació en el año del 48, nació en La Piedad, Michoacán, estudió en el Colegio Madrid, a los 9 años entró al Conservatorio de Música. Después se fue, pasó un tiempo en Chicago, más adelante vivió 5 años en Grecia y ahí conoció a su esposa, a Edith Lowe, en el año del 81. Desde entonces, y ya pasaron casi 40 años, decidió que su segunda patria sería Dinamarca. En Dinamarca se desarrolló como músico, como compositor, hizo muchas piezas para grupos dancísticos, incluso llegó a ser comisionado por la Casa Real danesa para hacer alguna pieza y por ahí de los años 90 fundó un estudio, The Latin Underground Studio, en donde él albergó a muchos músicos independientes latinoamericanos que de alguna u otra manera estaban en el mundo nórdico, pero también grabó discos para grupos mexicanos. Está ahí la muy reconocida Bola Suriana, el músico de música infantil, Pepe Frank. Todos ellos fueron, digamos, regulares en el estudio que fundó Alfredo Moreleón. Yo le conocí, te decía, a principios de este siglo, cuando llegué a Dinamarca, y pues colaboramos muchísimo, y la coronación de esa colaboración con la embajada y con la comunidad mexicana fue ese concierto que hoy resulta histórico y que hoy, precisamente en el día que estamos recordando la vida de un gran mexicano, pues es un poco triste para mí tener que compartir esta noticia. Reitero que le mando muchísimos saludos a Dedlow, su viuda, a sus 2 hijos, a sus 4 nietos. Ahí veremos en la pantalla algunas fotos de ellos. Y pues bueno, Laura, hoy la diáspora cultural está de luto y le quiero desear Alfredo, que descanse en paz. Pues un abrazo a su familia, a sus amigos, a sus seres cercanos. Donde quiera que esté, seguramente estará creando música, interpretando música, Alfredo Moreleón. Muchas gracias, Edgardo. Compañeros, pues qué penoso tener que dar esta noticia. Ojalá que sea un motivo para descubrir, para redescubrir y difundir la música de este creador que ha sido un representante ilustre de la diáspora cultural. Y, Huemansi, me parece que tú también tienes por ahí a una figura multicultural que está haciendo ruido en otras latitudes. Así es, Laura. La pandemia ha dejado descubierto que el medio ambiente necesita un respiro. Muchos artistas trabajan en torno a la situación de vulnerabilidad a la que está expuesto nuestro planeta. La obra del joven artista franco-suizo Julian Charrier gira en torno a esta temática y su obra está presente ahora en varias exposiciones en Europa. Por ello nos conectamos con Valentina Torrado en Berlín, lugar donde también reside este joven artista, para que nos cuente más de su obra en este enlace con Deutsche Welle. ¿Qué tal, Valentina? ¿Cómo estás? Hola desde Berlín y es un gusto para mí compartir los siguientes minutos con ustedes. El nombre Julian Charrier está sonando fuerte en la escena artística internacional. Es joven y exitoso, una especie de poeta científico y activista climático. Su trabajo se muestra ahora en 5 exposiciones, tanto individuales como colectivas, en varios centros de arte y museos prestigiosos como el Museo de Historia Natural de Berna, en Suiza, o el ZKM, Centro de Arte y Medios de la ciudad alemana de Karlsruhe. Bajo el título de Weltuntergang, Fin del Mundo, o Critical Zones, zonas críticas, las obras expuestas visibilizan las catástrofes naturales causadas por la mano del hombre, la contaminación y la destrucción de la pureza de la naturaleza. Su interés está anclado en paisajes remotos con características geográficas extremas, como zonas de volcanes, campos de hielo o sitios radioactivos. Bueno, es esta mancha humana en el planeta
lo que forma parte de este discurso, pero ¿qué más nos dice este artista a través de su obra? Es un artista polifacético y su trabajo artístico requiere casi siempre de una arriesgada expedición a algún punto de la Tierra donde pocos se atreven a ir, como el Círculo Polar Ártico o el atolón Bikini, una de las islas Marshall deshabitadas ubicadas en el Océano Pacífico, que fue el escenario de ensayos nucleares en la mitad del siglo XX. La búsqueda de su trabajo creativo lo ha llevado también al extenso desierto salino boliviano, donde recogió muestras de litio para la instalación de columnas de sal y litio en una Bienal de Venecia. Las obras de Charrier son un claro statement político que expresan las amenazas que hoy en día están latentes en nuestro planeta. Las zonas selváticas que se destruyen para el monocultivo, la explotación minera o las zonas contaminadas con radiactividad. Su trabajo intenta establecer un diálogo entre la civilización y el paisaje natural y es una invitación a la reflexión. Para ello utiliza varios medios expresivos como la performance, la instalación, la fotografía o la escultura, y sus instalaciones logran transmitir un efecto inquietante y sus fotografías nos trasladan a universos desconocidos. Valentina, cuéntanos cuál es el más reciente proyecto de Charrier. El último gran proyecto en el que ha invertido los últimos 3 años es una película de 104 minutos titulada Towards No Earthly Pole, hacia ningún polo terrestre. Aquí Julian Charrier trabaja en lo que él llama los últimos lugares remotos. Las tomas las hizo con drones a una temperatura de 30 grados bajo cero en distintos paisajes como Islandia, Groenlandia o la cima de los Alpes en Suiza. Las imágenes del hielo son tomadas en la noche con la luz de los drones. Son tomas de paisajes desolados y el resultado estético pretende dar una nueva mirada sobre estos escenarios amenazados por el cambio climático. Fue un placer haber compartido estos minutos con ustedes y me despido hasta la próxima semana desde Berlín. Valentina Torrado de DW. Muchas gracias, Valentina. Nos vemos dentro de una semana. Y a propósito de esto, del medio ambiente, les queremos hacer un anuncio de manera muy rápida. Comienzan las actividades del Hey Festival, por supuesto, aquí en Noticias 22 tendremos detalle de todo ello. Y el próximo fin de semana, dentro de sus actividades que se pueden consultar gratuitamente en línea, hay una conferencia con Julia Carabias a propósito de la biodiversidad. Nosotros aquí en Noticias 22, el próximo viernes, vamos a compartir una entrevista con ella para hablar de eso, biodiversidad. ¿Qué te parece, Rafa? Fundamental reparar en esos temas. Impactante las imágenes de Charrier. Es verdaderamente conmovedor ver esos parajes naturales para invitar, insisto, a la reflexión y proteger nuestro planeta. Y es momento de hacer una pausa. No se les olvide que hoy a las 9 de la noche en Debate 22, Kimberly Armengol recibirá a la presidenta del Colegio de México, la doctora Silvia Giorgiuli, y a la coordinadora del Seminario de Migración, Desigualdad y Políticas Públicas, la doctora Claudia Masferrer, para hablar sobre los efectos del COVID-19 en la población migrante. No se lo pierdan, terminando Noticias 22, una pausa, ya volvemos. ¿Cómo influye, en este caso, el origen zapoteca en el arte? Mi formación con abuelos, tías, padres zapotecos, bueno, pues fue muy importante. Tengo que decir que también me he enriquecido de otras culturas. En ti cabe la desesperanza. Claro, pero bueno, yo tengo mi refugio, que es mi trabajo y mi pintura. En el marco por el aniversario luctuoso de Francisco Toledo, te presentamos De Raíz Luna, Francisco Toledo, jueves 17:30 horas. Shorts México 2020. Sonríete. Ríete, pincheto. A ver, sonrisa. ¿Te estás burlando? Tierra y libertad fue mi grito de justicia y paz para México y el mundo. Lo que está ahí no es únicamente maíz y frijol. Ahí están nuestras mañanas. ¿Qué no vio lo que pasó ayer en San Andrés? Hasta lo sacaron en la televisión. Homenaje a Roberto Fiesco. Estrenos
jueves 22:30 horas. La información puede salvar tu vida o la de un ser querido. Tienes derecho a saber dónde están los hospitales en los que puedes atenderte y si las instituciones de salud cuentan con equipo y personal suficiente. Tienes derecho a que tus datos personales sean respetados y protegidos por autoridades, empresas o medios de comunicación. Y nadie puede exponer tu información sin tu consentimiento. Y si eres autoridad o tienes información pública, tu respuesta oportuna puede salvar vidas. Para proteger tu vida, tienes que preguntar. Acércate al INAI. Hoy, como parte de la programación del Festival Internacional de Cortometrajes Shorts México, Canal 22 va a transmitir a las 10:30 de la noche un trabajo dirigido por Julián Hernández. Este trabajo va a permitirnos conocer los avances, las investigaciones que han permitido mejorar las condiciones de vida de las personas con VIH. Conozcamos más. Nivada presenta. ¿Sí sabes que el sexo más seguro es el que simplemente no sucede? Sí, claro. Canal 22 presenta en exclusiva la película inaugural de la 15ª edición del Festival Shorts México. En un hecho sin precedentes, el cortometraje El día comenzó ayer de Julián Hernández se estrena en televisión abierta mientras participa en un festival de cine. Es el estreno nacional y, sí, nacional, por lo menos nacional. No se ha visto, lo acabamos hace muy poco tiempo. Es un proyecto que filmé hace un año, más o menos, un poco más de un año, y que estuvo ahí detenido pues, por todo lo que nos ha sucedido con esto de la pandemia, y que pudimos acabar hace muy poco. El director había tratado de abordar el tema del VIH en sus trabajos anteriores, pero hasta ahora no había encontrado la forma de hacerlo. Incluso pensó en hacer un documental. Al fin lo consiguió con El día comenzó ayer. Pero positivo. Esto quiere decir que el suero de la sangre es positivo. A lo largo del cortometraje se habla de que en la actualidad, y gracias a toda la evolución que ha habido acerca de los medicamentos y de las investigaciones, se puede vivir con VIH en bastantes buenas condiciones, ¿no? Y que hay que desterrar un poco, sí, el estigma que se tiene todavía de, ay, vive con VIH, o tiene VIH y esta serie de cosas, ¿no? El corto se sitúa en una delgada línea. La película podría verse como una propuesta positiva para las personas que padecen VIH y, por otro lado, también podría mirarse como una historia que minimiza las consecuencias de esta enfermedad. A cada espectador le tocará decidir qué lado prefiere. ¿Vamos? Creo que pues hay opiniones diversas al respecto y que de alguna manera es un corto que está escrito y que que buscamos información, digamos, para poder hacerlo ahora sí que con los pelos de la burra en la mano y no difundir noticias falsas ni información que no fuera verdadera. Y en ese sentido creo que es un corto que está muy bien documentado, no que no decimos y que no digo, y hablo del escritor y los productores, nada que no sea realidad. Y bueno, las lecturas que pueda tener el corto pues son tantas como espectadores pueda tener. El día comenzó ayer se transmitirá por Canal 22 este miércoles 2 de septiembre en punto de las 22:30 horas. Nada, te medicas, descansas y prometes que jamás lo vas a volver a hacer en la vida. Igualito que en la cruda. Noticias 22, Julio López. Que me contagié de algo tenía 18 años. Y continuamos con cine. Julio nos tiene más información. Vuelven los jueves de cine en Casa Buñuel con una segunda temporada bastante atractiva. A partir de mañana vamos a poder acercarnos de nueva cuenta a la experiencia de grandes figuras de la industria cinematográfica nacional desde la comodidad del hogar. Los detalles a continuación. La Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, en colaboración con Cultura UNAM y la Filmoteca de la UNAM, presentan la segunda temporada de Jueves de Cine en Casa Buñuel. Esta segunda temporada empieza con una nueva modalidad de que seremos dos las entrevistadas. Nos entrevistará Dolores Heredia, presidenta de la Academia, y estaremos Natalia Beristain y yo hablando de la deconstrucción de personajes en el cine mexicano. Lo que buscarán es destacar cómo han cambiado los personajes femeninos desde inicios del siglo pasado hasta la actualidad. Pero lo que es muy importante es el cambio que ha habido en los personajes femeninos del siglo pasado, incluso digamos en una generación de cineastas que fueron muy importantes como los cineastas de los 70s, en donde el papel de la mujer seguía siendo pasivo. La cineasta asegura que el único que se saltó esta tendencia fue Jaime Humberto Hermosillo con películas como La Pasión según Berenice.
Asegura que el cambio real se realizó hasta finales del siglo XX. La amistad o el amor son sentimientos pequeños, mezquinos. Realmente la década del cambio, la de los 90, es la que nos da un nuevo tipo de personaje femenino. Entonces va a ser interesante hablar de todo este trayecto de las mujeres en el cine, desde Santa hasta, digamos, hasta la camarista. Por no hacer las cosas bien. La segunda temporada de Jueves de Cine en Casa Buñuel iniciará con el tema Construyendo y deconstruyendo personajes femeninos. La cita es el próximo 3 de septiembre a las 18 horas, en vivo por el canal culturaendirecto.unam de YouTube y las redes sociales de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas. Noticias 22, Julio López. Y cerramos este bloque de cine. Recordarán que a mediados de agosto les platicamos sobre la convocatoria de Ida y Vuelta, un proyecto para ayudar a los cineastas a perfeccionar la construcción de sus guiones, específicamente para cortometrajes de ficción. Bueno, hoy ya conocemos a los ganadores. El Centro de Capacitación Cinematográfica CCC dio a conocer los nombres de las y los seleccionados de la convocatoria regional de Ida y Vuelta, tutorías de escritura de guión para cortometraje de ficción. La convocatoria regional de guión de Ida y Vuelta para tutorías de guión llamada de Ida y Vuelta en honor a la ópera prima de Salvador Aguirre es la primera ocasión en que se realiza una convocatoria de este tipo, donde específicamente está contemplado de origen que existan participantes de todas las regiones del país, y ese fue un intento por encontrar maneras de acceder a todas esas personas que por la inercia, por el centralismo de las actividades culturales, inhiben sus participaciones. La convocatoria fue lanzada en el marco de la campaña Contigo en la Distancia de la Secretaría de Cultura, con la finalidad de ofrecer a interesados de la escritura cinematográfica la oportunidad de crear un guión de cortometraje con el apoyo de guionistas profesionales. La selección está compuesta por 10 mujeres y 10 hombres con edades que promedian los 30 años, provenientes de 16 entidades del país. Y en esta ocasión hubo un día específico para cada una de las 4 regiones del país para que aplicaran, y había lugares garantizados para todas las regiones. Esta convocatoria, que se lanzó el 30 de julio, permite que a lo largo de este semestre podamos continuar con nuestros procesos de enseñanza. El equipo de asesores está compuesto por guionistas, la mayoría egresados del CCC, que han apoyado esta iniciativa y compartirán su talento y experiencia, como Enrique Arroyo, Diana Cardoso, Iker Compeán y Claudia Garibaldi. Una vez concluidas las tutorías individuales, habrá una sesión grupal con la coordinación jurídica del CCC para orientar a las y los participantes seleccionados sobre los derechos patrimoniales de las obras trabajadas. Noticias 22, Omar Vera. Indultos, envenenamientos y más en Visión Global al regresar. Shorts México 2020. ¿Vienes por medicamento? No, solo vine a hacerme la prueba. Ellos se conocerán por accidente. La primera vez que me contagié de algo tenía 18 años. Estaba cagadísimo de miedo y de la pena. Y aunque sus vidas son muy distintas, su encuentro dará como resultado una nueva forma de ver la vida. La otra vez lo vi en Grindr. Se me hizo un tipo raro. El día comenzó ayer, del director Julián Hernández. Estreno, miércoles, 22:30 horas. Acompáñenos hoy en punto de las 9 de la noche en Debate 22. Vamos a analizar qué pasa con la población migrante en Estados Unidos frente a la pandemia de COVID-19, porque no solo es el contagio, no solo es la población más vulnerable, también es la población que ha sido golpeada económicamente mucho, mucho más fuerte. Acompáñeme en punto de las 9. Continuamos aquí en Noticias 22. Tras la publicación de Llámame por mi nombre, título que fue llevado al cine, Andrea Simán, escritor de origen egipcio radicado en Nueva York, retoma sus personajes para seguirles la pista. Este es el origen de su más reciente título, Encuéntrame. I didn't know what the story was going to be. I am terrible with plots.
So what I wanted to do instead was to pick up moments of the lives of the characters, the father, Elio, Oliver, and pick up very discrete moments from their lives. And then with that, to explore, is there still a connection? Is there not a connection between Elio and Oliver? I didn't want to give you definitive answers. I wanted to basically push the thing as far as I am able to. And it's an anatomy of feelings, and feelings are never, so you cannot articulate a feeling, you cannot name it, but you can try to close in on it as far as you can do without being too specific. One of the things I don't like to do in my books, and I never do it, is to use the word love. Because love it's almost like a technical term. Once you say love, okay, now I know what the story is. So I wanted to simply let it float, and it's a fascinating subject, and I think it may be the only subject. It comes also from the fact that I have been cut off from my roots. As you know, I was born in Egypt. I was kicked out of Egypt with my family. And when you feel that there's been a break, a very sort of radical break in your life, you always have a before and an after. Of course, we are all pulled back. That's the irony of it. Even if your life is wonderful, you're always pulled back. But I'm always pulled back. And I think that in this book, in Find Me, there is a sense that time happens if time happens to people. In other words, we all are victims of time. So we are constantly sort of shuttling between the would have been and the what is. And I think that most of us, when we fantasize, and my belief is we fantasize 90% of the time, we're fantasizing about the life that could have been, not the life that is. The life that is there, it's ordinary, it's commonplace. Desire itself is a way, or is perhaps our way, discreetly and obliquely, to stop time. We desire someone, our mind is focused on that someone, and therefore we don't think about the fact that, you know, we may die in 10 years and 20 years. We don't think about that. And so desire is a way of camouflaging the fact that time exists. But Thanatos, death, is always around the corner. And I think all the characters in this particular story are aware that their days are numbered. Coincidences happen. But of course, as you and I know, coincidences don't have a meaning. But it is when we are desperately trying to read a meaning in a coincidence that we are basically giving our lives, which are totally chaotic, an organizing principle. That's what a coincidence has meaning. And Freud was a genius, even though he might be wrong when he said that there is no such thing as a coincidence. There's always a meaning behind a coincidence. And can we leave a coincidence alone? Never. We always want to see a meaning. It's as if some guiding principle is making sure that the coincidence happens to you and not to anyone else. I am very, very proud that the work I wrote, which was a love story between two men, and I never wrote it with any political agenda, any sense of project or mission. But I was very happy to see that people use my book for two reasons. One is to find out who they are, because they've never been exposed to a self-examination that is as merciless as the one that Elio does on himself. Second of all, people have used my book as an inspiration to close a book and walk to their parents and say, I have to tell you something. It's important to me. I am gay. And this, for me, is a source of an immense satisfaction, totally unforeseen and unintended, but I'm very happy that it happened. Bueno, la imposibilidad de la comunicación es lo que se está planteando aquí y lo vimos muy claramente. Ahora habrá que acercarse a este nuevo trabajo literario, pero también está la película y el libro en el que está basada, que es Call Me By Your Name,
Llámame por tu nombre, que pues es una historia de la imposibilidad de comunicación de un joven que se enamora de un empleado de su padre, una película que por cierto ganó el Oscar a Mejor Guión en el 2018, porque la película se estrenó unos meses antes, el año anterior, en el 2017, y que pues nos habla de este que es quizá uno de los grandes temas contemporáneos, la imposibilidad de la comunicación, la imposibilidad de decir estoy enamorado de este chico que trabaja contigo, y pues la reacción, el miedo a la reacción de los padres, poca capacidad de la comprensión, de la empatía en el seno de una familia. Así que bueno, pues nuevamente las emociones, un argumento bastante fuerte, Rafa, que tenemos en este libro anterior, en el que se llevó al cine con gran éxito, con la actuación de, no sé si lo había mencionado, Timothée Chalamet, que es un joven actor multicultural también, de origen francés, en fin. También en la película es un chico judío, francés, pero esto se lleva a cabo en Italia y forma parte de una trilogía muy interesante de pues un director que ha destacado, que es Luca Guadagnino. Y bueno, creo que Guemán, sin Rafa, ¿ustedes la vieron? Sí, y definitivamente hay que leer a André Aciman cuanto antes. Y a propósito de temas coyunturales, Laura, ¿qué te parece si seguimos recorriendo el mundo? Porque en Venezuela están indultando a decenas de diputados y opositores, actores sociales, como una medida de acercamiento quizá, y en Alemania confirman el envenenamiento, un caso digno de película, del político y abogado ruso Alexei Navalny. Esto y mucho más en Visión Global con Iliana Rodríguez Santibáñez. Pues sí, has hecho una narrativa muy breve para señalar cómo está la situación en la actualidad, mi querido Rafael. Y bueno, esto parece como una vuelta tras la Segunda Guerra Mundial, el episodio de la Guerra Fría, Occidente contra Oriente, y bueno, todo lo que tenía que ver del capitalismo contra el socialismo. La Unión Soviética con todo el desplegado de espionaje que tenía, pero por otra parte también los Estados Unidos. Ese marco que parecía correspondía al siglo pasado regresa con nosotros, pero no con este hecho que acaba recientemente de ocurrir, justamente con el intento de envenenamiento, o casi que le ocasiona la muerte, pero todavía no ha ocurrido ese fatal desenlace, contra un gran opositor de Vladimir Putin, que es Alexei Navalny. Él ha sido un gran líder de la oposición que ha convocado a manifestarse en contra de actos de corrupción por diversos funcionarios en el gobierno ruso. Han habido en los últimos días manifestaciones y por supuesto en el pasado hubieron otras que él mismo encabezó y donde también fue sujeto a diferentes agresiones, donde incluso en una ocasión a Navalny le arrojaron pinturas donde casi pierde la visión del ojo derecho. Es decir, siempre ha sido un personaje muy expuesto, pero ahora ha sido el colmo cuando él aborda un avión en Moscú que se dirigía a Siberia y a la mitad del camino tiene que hacer un alto de emergencia por una aparente intoxicación. Ahora se hicieron las pruebas recientemente en Rusia, no se encontraba la causa de ese malestar, pero se trasladó a Alemania, donde tiene un domicilio Navalny, y se ha establecido que esta persona, este líder de oposición, fue envenenado con un gas que produce prácticamente parálisis en muchos efectos en el sistema nervioso. Este gas pudo haberlo matado, es superior al gas sarín que solía usarse en la Segunda Guerra Mundial y que está prohibido por todas las convenciones que hablan del tipo de armas que pueden llegar a generar un daño en desproporción al objetivo que se persigue. Con este marco nos encontramos que no es el único suceso. Alemania ha dicho claramente que va a investigar la procedencia del uso de este tipo de veneno que ocurrió recientemente, que se utilizó recientemente, y que va también a inmiscuir en la problemática a los líderes de la Unión Europea, pero también a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que es la OTAN, y que genera un área muy importante en Europa y donde también participa Estados Unidos para generar mayor protección en materia de seguridad. Es decir, el caso Navalny conlleva un tema de seguridad internacional. Por eso, el análisis en Visión Global.
Pero decíamos, no es la primera vez que ocurre este tipo de sucesos. Ya también en 2018 hubo un escándalo en torno a un exagente también ruso que es Skripal. Skripal fue intentado de asesinar al lado de su hija en 2018 por dar información, se supone que fue por ello, porque él fue un coronel soviético hasta 1999, cuando también es imputado de responsabilidad de filtraciones en un juego de doble agente con Estados Unidos y Rusia. Es sentenciado a 13 años de prisión en el 2006, pero es liberado en el 2010 por un intercambio de presos que había entre Estados Unidos y Rusia. Ahí sale Skripal, que regresa al Reino Unido, y en el Reino Unido en 2018 vuelven y lo intentan asesinar. Hoy todavía vive al lado de su hija, pero ya hay antecedentes. Otro antecedente importante, en el año 2006 fue el caso de Litvenko, también un agente que es asesinado con un material que es polonio, que tiene una actividad radioactiva, y en 22 años acabó con la vida de este agente. Y otros, por ejemplo, escándalos con María Butina, una estudiante rusa en Estados Unidos, pero que también hacía espionaje. Entonces, como podemos observar, el tema del espionaje está en la arena internacional, pero no solamente en temas de carácter político, sino que también vemos en materia de ciberseguridad, y también vemos grandes pleitos de carácter comercial por el uso de tecnología. En los últimos días ha estado muy en boga discutir el tema de una aplicación de China que se llama TikTok, que es muy socorrida entre los jóvenes. Y esta aplicación, que tiene más de 200 millones de descargas, prácticamente permite la geolocalización de los ciudadanos, por lo que Estados Unidos dice, este instrumento y esta aplicación puede ser un mecanismo de espionaje. Así es que o nos la venden en los Estados Unidos para tener el control. China tiene prácticamente hasta el 15 de septiembre para decidir sobre ese hecho, o limitará que TikTok se utilice en los Estados Unidos, justamente por el tema o la presunción de que es una red que sirve para el espionaje. Y bueno, recordemos también recientemente el envío o la expulsión de agentes consulares en Houston de origen chino, regresados a China por presunción de espionaje industrial. Entonces, así el mundo en temas de espionaje. No terminamos de observar y escuchar estas problemáticas, pero también alguien que se siente muy observado, muy espiado y que ha dicho, quieren matarme, es Maduro, el presidente de Venezuela. Él constantemente ha dicho que los Estados Unidos tienen móviles, y él tiene también la convicción de que se quiere atentar con su vida porque es espiado. Esto nos lleva a un terreno político en Venezuela para decir, recientemente ha asestado un golpe positivo Maduro a liberar a 100 presos políticos, entre ellos Miguel Pizarro, que es la mano derecha de Juan Guaidó, que también ostenta una postura de presidente que él mismo se autonombró, con un grupo que le ha apoyado y que genera una discusión política relevante. Pero es importante lo que ha hecho Maduro, porque el 1 de diciembre hay elecciones en la Asamblea. Allí Juan Guaidó dijo que no participarían en esa elección, y por supuesto esto generaba malestar al interior de la Asamblea, pero también no le permitía una postura más flexible al mandatario venezolano. ¿Qué fue lo que ocurrió? Que hay una oposición también dividida. Recordemos que en 2 ocasiones en el pasado, uno de los grandes contendientes para ocupar la presidencia en Venezuela fue Enrique Capriles. Y Enrique Capriles negoció con Maduro este tipo de situación de indultar a 100 presos políticos para efectos de participar en el partido de Enrique Capriles, participar en las elecciones del 1 de diciembre. También María Corina, que también tiene un capital importante de la oposición, no estaba de acuerdo con la postura de Juan Guaidó de no participar el 1 de diciembre, así es que con la postura de la oposición dividida, el indulto a 100 prisioneros políticos, se genera otra oportunidad para acabar con algún tipo de conflicto relevante en Venezuela, o distender lo que en este momento está ocurriendo, y que puede llevar o permitir una mayor negociación política entre las diferentes fuerzas políticas que participan en esa arena. Así el tema, el mundo en visión global. Calientito, mi querida Ileana, a pesar de las contingencias, a pesar de las pandemias,
Están rudos los golpes a lo largo y ancho del planeta y habrá que darle seguimiento porque hasta con TikTok tiene que ver esta cuestión del espionaje. Muchísimas gracias, nos vemos la próxima semana y nos vamos a despedir como es costumbre con música, con una nota de jazz que nos comparte Pablo Prieto. El sábado pasado se cumplieron 100 años del natalicio de uno de los músicos más importantes de la historia musical del siglo XX, que es Charlie Parker. De ahí la trascendencia de recordarlo, que fue el centenario el sábado. Murió a los 35 años, fue muy joven, pero le alcanzaron para volverse una figura tan influyente y representante como Louis Armstrong, como el propio Igor Stravinsky, porque con el bebop llevó el jazz de las salas de jazz a las grandes salas de conciertos y por eso hoy le rendimos tributo a Bird con este recuerdo, uno de los saxofonistas más grandes del jazz. Muchas gracias, muy buenas noches. Buenas noches.